En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema El temor del Señor, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar compartiendo este tema de tremenda importancia personal para cada uno de nosotros, el temor de Dios. En mi charla introductoria de ayer establecí 3 aseveraciones importantes. Primero, el Espíritu de Dios busca en toda la tierra a una persona con cierta actitud en su corazón. Esta actitud es descrita como un corazón perfecto, como un corazón completamente comprometido con Dios. Segundo, el propósito de Dios es fortalecer, apoyar o mostrarse fuerte a favor de esa persona cuando la encuentre. Tercero, una característica esencial de una persona con este tipo de actitud hacia Dios es el temor de Dios. Sin embargo, esa frase, el temor de Dios, tiende a producir algún tipo de reacción negativa y queremos alejarnos de ella, como algo severo e inatractivo. Una razón por la que tenemos esta reacción negativa es que inconscientemente confundimos el temor de Dios con otros temores que son desagradables y a menudo dañinos. Por lo tanto, en mi charla de hoy hablaré sobre estas otras formas del temor, los temores que son desagradables y dañinos. Voy a identificarlos y le mostraré cómo difieren del tipo de temor que es beneficioso y agradable a Dios. Esto es el temor de Dios. Yo creo que hay 4 tipos de temores que experimentaremos que son desagradables y dañinos y que no son el temor de Dios. Hablaré brevemente sobre cada una de esas 4 clases de temor. A la primera clase yo llamaría temor natural. Es algo que todos experimentamos, es parte de la naturaleza humana. Hay ocasiones en que tenemos miedo. Yo me atemorizo y usted también. Le haré algunos ejemplos. Uno que es muy vívido para mí es estar en la cima de una montaña rusa y uno ve esa bajada empinada y uno empieza a descender rápidamente cuando siente que ha dejado el estómago algunos metros más arriba y el estómago se tensa de temor. Yo no entiendo por qué las personas vuelven una y otra vez para experimentar lo mismo. Supongo que lo que de verdad les gusta es tener miedo y darse cuenta que no había nada que temer. Personalmente, en realidad, he perdido todo interés en subirme en las montañas rusas. Eso es solo una ocurrencia. Pero es un temor que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Otra fuente de temor natural son los relámpagos y los truenos. Hay muy pocas personas que no hayan sentido temor en alguna época de su vida del estruendoso estallido de un trueno o del repentino destello de un relámpago. De hecho, aún los animales como los perros tienden a tener miedo de eso. Otro tipo de temor que también he experimentado es el que siente un soldado en combate, tendido, allí con las balas silbando sobre su cabeza, sabiendo que si pasaran unos 10 centímetros más abajo sería su final. No hay muchas personas que no hayan sentido temor en esta situación. O podría ser el de un civil bajo ataque aéreo, como las ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo cuando estaba en Londres, Inglaterra, la primera noche que sonó la sirena de aviso de ataque aéreo y subsecuentemente en algunos de los bombardeos, aún el sonido de esta sirena producía un tipo de compulsión dentro de uno, una tensión de todos los músculos. Estos son los tipos de temor natural. No son necesariamente malos, pero de seguro no son del tipo de temor del que estamos hablando y que Dios busca. La segunda clase de temor es la que yo llamo temor demoníaco o atormentador. Leeré un par de escrituras. En Romanos 8:15, Pablo dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre». Aquí Pablo contrasta el Espíritu de Dios que nos asegura que somos sus hijos con otro tipo de espíritu. Él lo llama el espíritu de esclavitud al temor. Eso no es solo algo natural, es algo espiritual y su resultado es la esclavitud. Sabemos que Dios nunca produce esclavitud en sus hijos. Él no quiere esclavos, quiere hijos. Así que ese tipo de temor que produce esclavitud no es el temor de Dios y no es bueno. En 2 Timoteo 1:7, Pablo también habla de un espíritu que no viene de Dios. Eso es lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La característica del Espíritu Santo es poder, amor y dominio propio o disciplina. Cualquier espíritu que no tenga esas características no es el Espíritu Santo, y Pablo lo contrasta con un espíritu de cobardía,
Otra versión lo llama el espíritu de temor. Ese es uno de los problemas espirituales más comunes en los cristianos. En mi ministerio he visto a cientos de cristianos con necesidad de ser liberados de ese espíritu de temor. Esos son espíritus malignos, no son el espíritu de Dios, no son de los que hemos hablado bajo el título del temor de Dios. ¿Cómo podemos identificarlos? Creo que una palabra clave es tormento. En 1 Juan 4:18, Juan dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo o tormento, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un tipo de temor que atormenta y no es de Dios, es malo. Si tuviera que escoger otras palabras para describir ese espíritu de temor o cobardía, creo que las palabras serían como estas: no natural, irrazonable, obsesivo, atador, esclavizador. Esas son las características de ese espíritu de temor. Hay muchísimas manifestaciones, por ejemplo, 2 cosas para usar términos médicos: claustrofobia y aracnofobia. Claustrofobia significa miedo de hallarse en un lugar cerrado. Muchas personas sufren de eso. Mi primera esposa sufrió con eso por muchos años, hasta que un día lo identificamos como un espíritu maligno. Después de que pidió liberación del Señor, ella fue una persona diferente. Antes de eso tenía problemas para entrar en un elevador. Ella prefería subir por las escaleras. Después de que fue liberada de ese espíritu de temor, se sentía perfectamente contenta subiendo por los ascensores. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que a menudo es demoníaco es el temor a la oscuridad. Hay personas que no pueden dormir sin una luz encendida. En la mayoría de los casos es el resultado de la participación en el ocultismo. Otro tipo de temor demoníaco es el temor a ciertos animales: gatos, aves, abejas. He visto algunos casos sorprendentes. Una vez conocí a una joven mujer que temía terriblemente a las abejas. Su vida entera estaba controlada por la determinación de nunca acercarse a las abejas. Ella era una joven muy educada y talentosa. Gradualmente esa situación se llegó a conocer. Fue liberada. Al día siguiente, mientras ella almorzaba cerca de una ventana abierta, entró en el comedor una abeja que voló cerca de ella y alrededor de su cabeza y se fue. Ella no se movió, se dio cuenta que había sido liberada. Todos estos son temores que no son el temor de Dios. Son demoníacos y tenemos que diferenciarlos. La tercera clase de temor, que no es el temor de Dios y que no es bueno, en la que yo llamo temor religioso. Isaías habla de eso en el capítulo 29, versículo 13. Dice: pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que yo llamo temor religioso. Es conformidad por reglas, demandas, por el temor de que si no lo hace no será contado entre las personas buenas, y lo importante que tenemos que ver es que no atrae el corazón hacia Dios. La gente de la que habla Isaías tenía ese temor religioso, pero a la misma vez su corazón estaba lejos de Dios. Jesús retó a los líderes religiosos de su tiempo con ese tipo de temor. De hecho, él les citó este pasaje de Isaías. Eso es lo que dice en Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo llamo a eso conformidad rígida religiosa, no motivado por el amor genuino a Dios, sino por el temor a ser diferente. Yo diría que la religión busca la obediencia por el temor, y el tipo de obediencia que logra no es el del corazón, no es una actitud del corazón que Dios acepta, que está bien con Dios, que es agradable delante de Dios. Y recuerde que hablamos del temor de Dios como el que produce la actitud correcta del corazón hacia Dios. Este tipo de temor religioso se asocia a menudo con el tipo de temor del que hablé anteriormente, el espíritu de esclavitud al temor, el temor religioso. La cuarta clase de temor que no viene de Dios y que no es el temor de Dios es el temor del hombre. De eso también hablan las Escrituras, Proverbios 29-25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Note que aquí se contrasta el temor del hombre con la confianza en Dios. Así que este es un tipo de temor que no nos hace confiar en Dios, por lo tanto no es bueno. Creo que se podría expresar de esa manera. Es un tipo de temor que hace que el hombre parezca más grande que Dios. Así que cuando usted mide la opinión del hombre contra la opinión de Dios, la del hombre parece más importante y lleva a la desobediencia a Dios. El temor de Dios nunca lleva a la desobediencia a Dios. Esa es una característica invariable y distintiva. Así que examínese, pregúntese al pensar en el temor de Dios. ¿Tengo el tipo correcto de temor o estarán los temores malignos atándome, sujetándome y evitando que yo sea el tipo de persona que Dios quiere que sea? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema del temor de Dios.
Me mostraré cómo se manifestó el temor de Dios en la vida de Jesús y cómo debe de manifestarse en nuestras vidas.